aplicaciones, ¿no? Que ya sabemos son tan diversas, ¿no? Y que ayudan pues a resolver los problemas, ¿no? A nivel de negocio, a nivel de empresa. Bueno, vamos a compartir para empezar con el desarrollo. A ver. Vamos quitando por acá para compartir pantalla completa. Muy bien. A ver, en la clase de la semana que ha pasado, les decía pues que los modelos matemáticos describen los problemas con ventaja superior, si es que la comparamos con la descripción verbal, ¿no? De estos. Y como sabemos, los modelos matemáticos son estructuras, ¿no? Que permiten representar los problemas, conociendo las relaciones de causa-efecto, estudiar las interrelaciones, aplicar técnicas matemáticas y manejar el problema en su totalidad como un sistema, ¿no? La programación lineal, pues, a ver un ratito. La programación lineal constituye un avance científico muy importante del siglo XX, porque su aplicación ha llevado a encontrar la solución de diferentes tipos de problemas a nivel de empresa y todo tipo de negocio, como ya se ha mencionado, ¿no? En otras oportunidades, buscando el objetivo de elevar la eficiencia, la calidad, la productividad y la competitividad a nivel de negocio. Su aplicación a nivel de organización, pues, permite hacer una buena gestión en el manejo de los recursos. ¿Okay? Estos recursos que son escasos y que las actividades del sistema pues están compitiendo por ellas, ¿no? Claro está de que las empresas tienen diferentes niveles de actividad, ¿no? Y cada actividad tiene una necesidad de demanda de recurso. Y como este recurso, estamos diciendo, es limitado, ¿no? Su disponibilidad es limitada, se supone que hay que sacrificar el recurso en una actividad para poder asignarle a otra actividad, ¿no? Entonces, por eso les digo que los recursos compiten, ¿no? Bien. En programación lineal hay dos aspectos que deben ser considerados para su definición. Por un lado, lo que es programación, y por otro lado, la linealidad. La programación no está referido a algo que es computacional, sino más bien hay que considerarlo como planificación de acciones para alcanzar objetivos. ¿Okay? Y la linealidad, como sabemos, significa pues que todas las funciones matemáticas para este modelo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Son funciones lineales. Hay dos palabras claves, ¿no? Dos términos claves antes de entrar a la definición, ¿no? Que es importante tomarlos en cuenta. Uno, que son los recursos, y la otra palabra clave, que son las actividades. Los recursos, sabemos que son de orden material, puede ser humano, puede ser tecnológico, puede ser capital, ¿no es cierto? Diferentes tipos de recursos. Y las actividades, pues dependiendo del tamaño de la organización, existirán actividades en mayor número, cuando éstas se hacen más grandes, ¿no? Sus actividades son tan diversas, ¿no? Que podrían estar vinculadas con la producción, con los inventarios,
con la logística, con la publicidad, con el mantenimiento, ¿no? Con actividades de personal, donde sabemos que se realizan diferentes tipos de procesos, ¿no? Desde la selección hasta, digamos, el retiro de los mismos. Bueno, por otro lado, es importante identificar el objetivo. El objetivo es asignar los recursos a las actividades del sistema, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar ese nivel de actividad que produzca el mejor valor económico para la empresa en términos de optimización. Con esta pequeña presentación, ¿no?, que hay que tomarla en cuenta para poder entrar a la definición de lo que es la programación lineal, ¿no? Metodología matemática que es vista como una herramienta cuantitativa para resolver problemas de programación de actividades. ¿Ok? Igualmente, se le reconoce como la técnica que asigna recursos limitados de manera eficaz entre actividades que compiten, ¿no? Estos dos enfoques, ¿no?, que definen la programación lineal nos hacen ver de que la programación lineal es una herramienta, ¿no?, que permite alcanzar, pues, ahorros, ¿no?, ahorros significativos al reducir, ¿qué cosa?, los desperdicios que ocurran en el proceso o en los procesos de los sistemas empresariales, ¿no? Entonces, eso explica, ¿no?, que actualmente, pues, existan programas científicos, computacionales, libros, textos, artículos científicos, con los cuales ustedes han entrado en contacto, ¿no? Muy bien. Pero también, siguiendo con lo que se señala aquí en esta diapositiva, que la programación lineal es un modelo de optimización restringida, ¿no? Okay. Utiliza funciones lineales tanto para la función objetivo como las restricciones y aplica el método simple para llegar a la solución óptima. Con ello, se busca que recuerden que la programación lineal es un modelo cuya función a ser maximizada o minimizada, ¿no?, es lineal. Es lineal. Y las restricciones están representadas por un sistema de desigualdades lineales que utilizan desigualdades del tipo mayor o igual o menor o igual que. Y las variables son no negativas. ¿Ok? Entonces, esta es una presentación muy breve de lo que es la programación lineal, su importancia, su objetivo, ¿no?, y lo que hay que tener en cuenta para verla como un modelo de optimización restringida, ¿no es cierto?, donde hay, pues, recursos que son escasos. ¿Ok? Bien. Como tanto la función objetivo como las restricciones son funciones lineales, ¿no?, aquí tienen para recordar el concepto de lo que es una función lineal, ¿no?, que evidentemente es una función, ¿no?, representada por la recta, donde el dominio y rango son reales, ¿no? Vamos a trabajar en este modelo de desigualdades, ¿no?, sistema de desigualdades del tipo menor o igual y mayor o igual que, ¿cierto? Sabemos que una desigualdad lineal, ¿no?, involucra una función lineal, ¿no?, y símbolos de desigualdad del tipo que ustedes observan en esta presentación. ¿Es cierto? Muy bien. En programación lineal se manejan supuestos o suposiciones. ¿Okay? ¿Con qué finalidad
con la finalidad de representar apropiadamente situaciones reales, ¿no? ¿Okay? En este sentido, las variables de decisión tienen que satisfacer suposiciones de proporcionalidad, de aditividad, de divisibilidad y de certidumbre, que las vamos a ir viendo, ¿no? A medida que vayamos avanzando. Por ejemplo, si hablamos del supuesto de proporcionalidad o suposición, ¿no?, de proporcionalidad. Este supuesto lo vamos a observar tanto en la función objetivo como en las restricciones. ¿Qué dice este supuesto? Dice que la contribución de cada variable al valor de la función objetivo es proporcional al valor de la variable de decisión. Es decir, que tome en cuenta el nivel de actividad. ¿Ok? Fíjense lo que se está diciendo, ¿no? Que la contribución de cada variable al valor de la función objetivo es proporcional al valor de la variable de decisión. Entonces, imagínense que aquí tenemos una función objetivo para un caso max y tenemos un conjunto de restricciones, ¿no?, para el modelo. Se ha hallado la solución y se ha encontrado que el valor óptimo para X1 es igual a 2. Pregunta: si el valor de X1 es igual a 2, ¿cuánto aporta la variable X1 a la función objetivo? La respuesta será 8, ¿no es cierto? Ok. 4 por 2, 8. Pero esta aportación también la vemos en el lado izquierdo de la restricción, ¿no?, que nos dice, ¿no?, la aportación de cada variable al lado izquierdo de la desigualdad es proporcional al valor de la variable. Entonces, si nos vamos a una de las restricciones cualquiera del modelo, supuestamente es esta, ¿no es cierto? Y si X1 es igual a 2, ¿no es cierto? Porque aquí el valor obtenido para X2, para X1 óptimo dijimos que asumíamos que era igual a 2, ¿no? Entonces, si lo reemplazamos en la restricción, ¿no?, aquí este valor resultaría ser igual a 6. Y si esta es una disponibilidad de horas en el departamento A, por decir algo, ¿no?, entonces eso significa que 6 serían las horas, ¿no?, que se están consumiendo en el departamento A, debido al valor de X1 igual 2, ¿no? Y con esto se podría comentar pues que toma exactamente 2 veces más horas del departamento A producir el producto X1, ¿no?, que hemos visto requiere en el departamento A 3 horas. 3 horas. Bien, visto este supuesto de proporcionalidad, pasemos a ver el supuesto de aditividad, ¿no? Igual vamos a ver el impacto en la función objetivo y también en el lado izquierdo de la restricción, ¿no? Este supuesto dice: cada variable de decisión contribuye a la función objetivo, independientemente de los valores de las otras variables de decisión. Entonces, con ello quiere decir que independientemente del valor que puede asumir X2, X1, ¿no es cierto?, contribuye a la función objetivo con la expresión 4X1, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir. Ahora, en el lado izquierdo, si leemos, la contribución de cada variable en el lado izquierdo de cada restricción es independiente de los valores de las otras variables de decisión. Muy bien. Entonces, independientemente del valor que pueda asumir X2, ¿no?, ¿no es cierto?,
la producción de X1 necesitará 3X1 en el departamento. En conclusión, ¿qué podemos comentar? Que en programación lineal, ¿no es cierto?, cada función objetivo o lado izquierdo de las restricciones, ¿qué cosa es? Es la suma, ¿es cierto? Es la suma de contribuciones individuales de las actividades respectivas. Eso es lo que observamos, ¿no? Bien, entonces hay que tomar en cuenta ello, ¿no? El tercer supuesto es el supuesto de certidumbre. En programación lineal se supone que los valores asignados a los parámetros, ¿no es cierto?, de un modelo de programación lineal son constantes conocidos. Son constantes conocidas, ¿no? ¿Y de qué parámetros estamos hablando? Estamos hablando de los C sub j, que vienen a ser los coeficientes que acompañan a las variables en la función objetivo. Estamos hablando de los P sub i, que vienen a constituir las constantes del lado derecho de las restricciones. O estamos también hablando de los A y J, que constituyen los coeficientes de las variables en el lado izquierdo de las restricciones. Entonces, todos esos parámetros, ¿no?, CJ, B sub i, A y J, ¿no?, en programación lineal son constantes conocidas. ¿Okay? Sin embargo, hay que recordar que los valores de los parámetros están basados en predicción de condiciones futuras, ¿no? Por lo cual siempre el analista, ¿no?, asigna cierto grado de incertidumbre, ¿no?, lo cual es importante para poder hacer el análisis de sensibilidad, porque si recordamos, este análisis nos permite llegar a la conclusión de cuán sensible es el parámetro, ¿no? Y esto está vinculado con los cambios en el parámetro que podrían llevar a modificar la solución óptima, ¿no? Cuanto es más sensible, cualquier modificación, por pequeña que sea, nos va a alterar la solución óptima, ¿no? Entonces, es importante reconocer estos parámetros, ¿no?, la naturaleza de estos parámetros. Bien. Cuarto supuesto, el supuesto de divisibilidad. En programación lineal, las variables de decisión, que quede claro, pueden tomar cualquier valor, incluso valores fraccionarios o valores no enteros, ¿no?, que satisfacen a las restricciones y condiciones de no negatividad, ¿no?, porque siempre están presentes estas condiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando no se cumple este supuesto de divisibilidad? Las variables de decisión quedan, pues, limitados a tomar valores enteros. Entonces ya no estamos hablando de programación lineal, sino de programación entera, ¿no? Y el procedimiento para llegar a la solución es otra. Bien. Acaban de ver entonces los 4 supuestos que se manejan en programación lineal. Ahora vamos a entrar a la estructura, ¿no? Una estructura que de una u otra forma ya ustedes la conocen, se han familiarizado tal vez los que han buscado la aplicación del modelo de programación lineal, ¿no?, a un caso real, ¿no? O si recuerdan la clase anterior, cuando hablábamos de los modelos matemáticos de decisión, manejamos también elementos para estructurar este tipo de modelos, ¿no? E hicimos referencia de las variables de decisión, y al respecto se comentó que eran incógnitas, ¿no?,
consideradas en el modelo y que cuando se aplicaba algún método de solución, se encontraban los valores para ellas, ¿no es cierto? Muy bien. Pero lo importante que vamos a indicar en este momento es que estas variables de decisión representan actividades que vamos a emprender para optimizar la función objetivo. ¿Okay? O sea, representan decisiones que vamos a tomar, ¿no? Tal vez podría estar relacionada con los niveles de fabricación, ¿no? de determinados productos. ¿Okay? Es importante su definición correcta para poder llegar a la solución con éxito. ¿Okay? Entonces, a tomar en cuenta que estas variables son variables que caracterizan el sistema, ¿no? Y para quien trabaja un modelo, ¿no? Puede aplicar algunas preguntas para identificar, ¿no? Estas variables de decisión. Por ejemplo, podría hacerse la pregunta de qué elementos afectan los costos o las ganancias. Pregunta que lo puede llevar a identificar, ¿no? Las variables de decisión. O qué valores determinados también constituyen una solución para el problema, ¿no? Entonces, son vinculantes pues a las decisiones que vamos a tomar. ¿Cómo se representan las variables de decisión? En principio debo de decirles que generalmente se deben definir con la variable X mayúscula, seguida de un subíndice, 2 subíndices, 3 subíndices o de repente 4 subíndices. ¿De qué va a depender? De las relaciones que existan entre las variables, ¿no? Que definen el modelo. Bien, lo importante es destacar que en cada una de las definiciones debe estar presente la unidad de medida de la producción y también el periodo de tiempo, ¿no? Para el cual se señala esa producción. En este primer caso, se está utilizando un solo subíndice y podría indicar cantidad en libras producidas de producto Y, unidad de medida para la producción, en libras, ¿no? Puede ser en metros cúbicos, pueden ser metros lineales, pueden ser toneladas, pueden ser docenas, ¿no es cierto? Okay, pueden ser kilos, bien, pueden ser litros por semana, ¿no? Donde I varía desde A hasta D. Si se empleara 2 subíndices, podría estar representándonos cantidad en galones por día de la materia prima I en la máquina J, donde I varía desde 1 hasta 3, J de 1 a 2. Si fueran 3 subíndices, podría esta variable ser utilizada para expresar cantidad en unidades de producto I, ¿no? Aquí ya el producto está expresado en unidades, ¿no? Empleando el turno J, puede ser turno normal, ¿no es cierto? O turno día, turno noche, durante el trimestre K. Bueno, y aquí está la variación de I, la variación de J y la variación de K. Entonces, es lo frecuente, ¿no? En cuanto a la función objetivo, saben ustedes de que expresa un criterio de valor que va a permitir medir la efectividad del sistema, ¿no es cierto? Ok. Hay consideraciones que se tienen que abordar, entre ellas establecer el objetivo en forma verbal. Okay. Entonces, hay que describir la función objetivo, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Esta consideración. Maximizar las utilidades semanales, ¿no? Por la venta de los productos A, B, por decir algo.
La otra consideración indica donde sea adecuado, hay que descomponer el objetivo en una suma, diferencia o producto de cantidades individuales. Cuando, por ejemplo, queremos, qué sé yo, a ver, optimizar la utilidad, conociendo precios de venta y costos, ¿no? Entonces, a los ingresos por venta le restamos los costos para conocer la utilidad, ¿no es cierto? Estaríamos descomponiendo la función objetivo en una diferencia, ¿no? Bueno. Tercera consideración, expresar, ¿no?, las expresiones matemáticas correspondientes a las funciones objetivos, ¿no?, para los modelos usando variables de decisión y datos conocidos del problema. ¿Cómo expresamos la función objetivo? Bueno, podemos hacerlo de manera desarrollada, como en este caso, donde claramente se expone la optimización de la función f de x en términos de max o en términos de minimización. O puede ser en forma de sumatoria, ¿no? En el caso de max vemos dos variables, u sub i, x sub i. ¿Qué representa u sub i? Utilidad unitaria del producto i. X sub i es el producto i, ¿no?, variando i desde 1 hasta n. Y en el caso de min, bueno, la expresión es bastante similar, solo que el coeficiente que acompaña ahora a la variable x sub i es el c sub i, ¿no? ¿Ok? Y esto representa costo, ¿no?, por unidad de producto I. ¿Correcto? Bien. Seguimos avanzando y encontramos las restricciones, ¿no? Las restricciones. Perdón. Bien, las restricciones, como se comentaba en la clase anterior, ¿no?, son condiciones que hay que tomarlas muy en cuenta, ¿no?, sin obviar la que sea relevante para dejar explícitamente el modelo, ¿no?, diseñado, y que son muy importantes en el sentido adicional de que definen los valores que van a tomar las variables de decisión. Porque si se obvian aquellas restricciones que dan precisión, exactitud al modelo, ¿no?, la solución que se obtenga no va a ser una solución factible. Podría llevarnos a tener una solución infactible, indeterminada, no acotada, ilimitada, ¿no?, que no tiene pues razón de ser, ¿no? ¿Okay? Porque nosotros buscamos soluciones concretas. ¿Okay? Bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con ellas al momento de definirlas. Su naturaleza puede ser de mercado, ¿no?, puede ser tecnológico, ¿cierto? Puede ser también del tipo económico o por política interna, ¿no?, una restricción, ¿no?, producir, por ejemplo, determinado volumen de producción o realizar determinado nivel de compra para determinado material, etcétera, ¿no? O puede ser también de política gubernamental, ¿no?, que establezca el gobierno, sobre todo cuando, por ejemplo, establece cuotas de importación de determinados materiales, ¿no? Entonces, puede ser de diferente naturaleza, ¿no?, las restricciones. Y expresar también, por ejemplo, limitaciones internas o externas, ¿no?, de la organización, relaciones que están implícitas entre variables, ¿no?, o que son diseñadas, establecidas por la administración, o pueden ser restricciones que devienen de contratos, ¿no?, o de naturaleza muy propia de las características que pueda tener el sistema.
¿Cuáles son las consideraciones? Pues al igual que la función objetivo, las restricciones también tienen que ser expresadas en forma verbal, ¿no? Ya vamos a ver en la aplicación cómo expresar estas restricciones en estos términos. Y también la indicación de cuando sea apropiado hay que descomponerla en suma, diferencia o producto de cantidades individuales, ¿no? Y en la tercera consideración, bueno, que ya nos dicen que para expresarlas hay que utilizar las variables de decisión y los datos que vienen en el enunciado del problema, ¿no? O en las condiciones actuales del sistema real. Bueno, ahí tienen entonces estas consideraciones, ¿no? ¿Cómo se expresa? Se expresa en términos de sumatoria o de manera desarrollada. ¿Okay? Bien. En términos de sumatoria, pues tendríamos esta expresión, sumatoria de A y J, XJ, en el lado izquierdo de la restricción, que puede ser del tipo menor igual, mayor igual e igual, y en el lado derecho aparece pues el recurso disponible B sub I, que viene a ser la constante del lado derecho, ¿no? Parámetro B sub I también se le conoce, y esto, como le decía, el A y J es el coeficiente que acompaña a la variable en el lado izquierdo de la desigualdad, ¿no? Bien, por acá las variaciones de I, las variaciones de J. En su expresión desarrollada, pues tendríamos como primera restricción toda esta línea, A1, 1, ¿no? ¿Ok? A1, 1, X1 más A1, 2, X2 más hasta A1N, XN, ¿no? Menor o igual que B sub I, ¿no? ¿No es cierto? Esto nos está indicando, pues, un límite superior, ¿no? Cuando se utiliza este tipo de desigualdad, estamos utilizando una cota superior, ¿no? Bien, la segunda restricción sería pues A21X1 más A22X2 más, bueno, hasta A2NXN mayor o igual que B2, ¿no? Este tipo de desigualdad nos está indicando una cota inferior, ¿no? O un límite inferior. Y así sucesivamente se describirían todas las restricciones para el modelo, llegando a esta última, ¿no? Donde le he puesto una condición de igual, ¿no? Para señalar de que se trata de una restricción obligatoria, ¿no? Que hay que cumplirla, sobre todo cuando se establecen contratos, ¿no? ¿Okay? Para no tener, pues, deméritos y se apliquen multas por incumplimiento de contrato, ¿no? Ya sabemos que las organizaciones tienen que ser ciudadanos corporativos honorables, ¿no? Bien, eso en cuanto a las restricciones. Cuarto elemento, la condición de no negatividad, ¿no? Que se representa con CNN, ¿no? En algún momento les decía en una de las clases anteriores que la no negatividad es diferente a positivo, ¿no? Porque la no negatividad puede admitir el cero y el positivo descarta el cero. ¿Es cierto? Muy bien. Las variables de decisión todas deben de ser mayores o iguales que cero por la condición de no negatividad. Pero hay casos singulares, particulares, donde la variable puede ser menor o igual que cero. Para algunos problemas concretos, de repente, si estamos trabajando flujos de caja, ¿no? Ustedes saben que al final del ejercicio puede haber beneficios como también pérdidas, ¿no? Y en ese caso podríamos abordar, ¿no? Una variable con valor negativo. Y esta condición para la variable de decisión XJ señala que es
una variable sin restricción de signo. ¿Okay? Sin restricción de signo. Estamos hablando de una variable que tiene rango libre. Y eso tiene que ver con que esta variable puede ser igual a 0, puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. ¿No? Es tomada generalmente para explorar, ¿no?, algunas teorías dentro de la programación lineal. Entonces, acabamos de ver los 4 elementos que siempre deben estar presentes en toda formulación matemática, ¿no?, que describe un problema de programación lineal, ¿no?, donde, ya resumiendo, les diría que es importante entonces identificar las variables que caracterizan el sistema, ¿no es cierto? Definir también las unidades de medida de las variables, determinar las relaciones que hay entre las variables, las leyes que gobiernan las relaciones entre las variables, ¿cierto? Y las condiciones demandantes que hay que considerar en el sistema que se analiza, ¿no? ¿Ok? Para tener finalmente pues una representación matemática que nos lleve pues al éxito de la solución que se busca, ¿no? Bueno, continuando, ¿no?, después ya de analizar los puntos que se han tratado, veamos los tipos en que puede quedar formulado un problema de programación lineal, ¿no? La primera forma, o el primer tipo de formulación, es la forma canónica, ¿no? Luego está la forma mixta, la forma normal y la forma genérica, ¿no? Veamos la forma canónica. Esta forma canónica la vamos a volver a ver, ¿no?, cuando toquemos el tema de la dualidad, porque la forma canónica es, digamos, una de las formas que nos ayuda, ¿no?, a explorar las propiedades que tiene la programación lineal. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se presenta esta forma canónica? Ven ustedes que puede ser aplicado en casos de maximización y en casos de minimización. En casos de maximización, la función objetivo no tiene términos independientes. ¿Y cómo son las restricciones? Todas son del tipo menor o igual. Y las variables de decisión tienen rango positivo. Y en el caso de minimización, tampoco hay términos independientes en la función objetivo, y las restricciones todas son del tipo mayor o igual que. Y las variables tienen rango positivo. ¿Okay? Entonces, no olviden que la forma canónica, ¿no?, en el caso de max, todas las restricciones son del tipo menor o igual, y en el caso de min, todas son del tipo mayor o igual. Y en ambos, tanto en maximización como en minimización, las variables tienen rango positivo, ¿no?, o rango mayor o igual que 0, ¿no? Bien. En la forma mixta vamos a observar lo siguiente. Para casos de max, tampoco hay términos independientes en la función objetivo. Las restricciones que acepta son del tipo menor o igual y del tipo igual. En el caso de min, las restricciones son del tipo mayor o igual e igual. Las variables tienen rango mayor o igual que 0 en ambos casos. Y tampoco observamos términos independientes en la función objetivo. ¿Okay? La forma normal. Esta forma es la que se utiliza para aplicar los métodos de resolución de los modelos de programación lineal. Es decir, para el método gráfico, para el método algebraico, para el método simple. Cualquier método de solución requiere que el modelo esté en la forma normal.
¿Y cuál es la característica? La característica es que las restricciones, tanto en casos de max como en casos de min, deben ser iguales. ¿No? Así, igual por acá. La variable tiene rango mayor o igual que 0 en ambos casos. Tampoco hay términos independientes en la función objetivo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué vamos a tener que hacer para que todas las restricciones queden bajo este formato? ¿No? Porque podemos tener restricciones del tipo menor o igual, o podrían haber restricciones del tipo mayor o igual. Es correcto. Ahí hay la necesidad entonces de utilizar variables de holgura y variables de exceso. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, ¿no?, una restricción del tipo menor o igual, ¿no?, menor o igual que un valor, ¿no?, que van a tener a la derecha. Entonces, ¿qué tienen que hacer para expresar esa desigualdad en una igualdad? Agregar, adicionar una variable en el lado izquierdo de la restricción. Esa variable adicionada se llama variable de holgura. Y si la restricción es del tipo mayor o igual, lo que van a tener que hacer es restar una variable en el lado izquierdo de la restricción para llevar esa desigualdad a una igualdad. ¿Cómo se llama esa variable? Se va a llamar variable de exceso. Más adelante les vamos a ver, no se preocupen, pero para que sepan cómo hay que llevar las inecuaciones a ecuaciones, ¿no?, y tener el modelo formulado apropiadamente para aplicar el método de solución. Bueno. Luego está la forma genérica. En la forma genérica, ¿qué vemos? Vemos una función de max o minimización, ¿no? Aquí sí se aprecia un término independiente, ¿no?, que puede existir en la forma genérica. ¿Ok? Muy bien. Las restricciones. ¿Cómo son las restricciones? De diferentes tipos. Menor o igual que, mayor o igual que, e igual. ¿Cómo son los rangos de las variables? Mayor o igual que 0, menor o igual que 0, o sin restricción de signo. Fíjense, algunas veces nos vamos a encontrar en la vida real con modelos que resultan bajo este esquema, ¿no?, bajo este formato. Entonces habrá que conocer algunas operaciones que son factibles realizar con lo que es programación lineal. Por lo tanto, vamos a ver estas operaciones. En la práctica, para facilitar la solución, algunas veces necesitamos cambiar la dirección de optimización. Con esto quiero decir pasar de una función de max a una función de min o viceversa. Para ello hay que recordar, ¿no?, que la maximización, ¿no es cierto?, de una función equivale a la minimización del negativo de la misma función. Eso queda expresado aquí. Que ustedes lo saben, solo lo estamos recordando. B. Cuando la variable es de rango no positivo, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Porque hemos dicho que en el caso de la forma genérica, la variable puede ser menor o igual que 0. Y para aplicar los métodos de resolución necesitamos que las variables sean de rango mayor o igual que 0. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, aquí se aplica un artificio. ¿Cuál es el artificio? De que esta variable, xj, que tiene rango menor o igual que 0, ¿no?,
se cambie por una variable x'j, ¿ok? X'j. Esta variable x'j entrará al modelo, ¿ok? Como una variable de rango positivo. Se encontrará la solución del modelo y luego se hallará el valor para xj. ¿Ok? Porque el valor de x'j va a ser igual a la variable, al valor de la variable xj con signo negativo, ¿no? Entonces, es un artificio en realidad. Cuando la variable es libre, ¿no? Es sin restricción de signo, que también hemos visto, puede tener ese rango la variable de decisión en la forma genérica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el artificio a considerar es el siguiente, ¿no? Como esta variable xj es sin restricción de signo, la vamos a hacer igual a la diferencia de dos variables. X'j menos x segunda j. Estas variables van a tener rango mayor o igual que 0, se van a introducir al modelo, se va a resolver el modelo para luego llegar a encontrar el valor de xj. ¿Ok? Bien. Entonces es así pues como hay que trabajar, ¿no? Cuando se tengan, digamos, estas particularidades, ¿no? No es frecuente, pero puede darse, ¿no? Puede darse. Así es que a estar preparados, ¿no? Para tomar en cuenta estas consideraciones. Bueno, vamos a dejar de compartir esta parte para compartir las aplicaciones. Bien. En esta unidad tienen una serie de problemas tipos, ¿no? Que tienen que ver con la aplicación de la programación lineal. Hay, por ejemplo, de cartera de inversiones, hay de mercadotecnia, hay de producción, ¿no? Hay de mezclas, hay de composición de productos, hay de rendimiento de máquinas, calificaciones de trabajadores, resultado de procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, problemas que son prototipos, ¿no? De los que ustedes pues, van a encontrar, ¿no? Cuando busquen enunciados para hacer la formulación de problemas, ¿no? De programación lineal. Este primero que vamos a ver está relacionado con la cartera de inversiones, ¿no? Entonces, como les decía yo cuando mencionábamos cuáles son las etapas para la construcción del modelo, ¿recuerdan? ¿Qué les decía? Primero, observar la realidad, ¿no? Segundo, en el caso de los textos que se van a presentar el día de hoy para hacer la formulación, ¿no? Sería análogo a tomar en contacto con la realidad, ¿no es cierto? Muy bien. Les recomendaba de que hagan una primera lectura, una segunda lectura, ¿no? Donde con un poquito ya más de conocimiento sobre el caso, ¿no? Vayan extrayendo los datos, ¿no? Para luego relacionarlos con las variables y encontrar la función objetivo y las restricciones que pudiera tener el modelo, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, ahí ya como que se iba generando de manera abstracta el modelo que luego lo iban a plasmar, ¿no? De manera objetiva en el papel. Pues eso no se olvide, ¿no? ¿Qué es lo que se hace, ¿no? Cuando queremos llegar a la formulación matemática del modelo? Bueno, ¿qué se tiene en este enunciado? Bueno, para abreviar, hay una cantidad disponible de dinero en efectivo, ¿no? Que se quiere invertir, ¿no? Se quiere invertir en la industria petrolera, en la industria del acero,
o en bonos gubernamentales, porque hay esas alternativas de inversión, ¿no? Para este analista financiero que tiene, digamos, la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Siempre que se quiere hacer una inversión, hay que minimizar los riesgos, ¿no? Y conocer la rentabilidad que tiene cada alternativa de inversión que se presenta, ¿no? Por eso es que en esta tabla se indican los rendimientos proyectados de cada una de las inversiones potenciales que hay en el mercado, ¿no? Atractivas para este analista financiero, ¿no? Aquí ven ustedes el rendimiento para la primera modalidad de inversión, que es Atlantic Oil, ¿no? De 7,3, Pacific Oil de 10,3, también de Midwest Steel, ¿no? De 6,4, de Hoover Steel 7,5, bonos gubernamentales 4,5. Bueno, las tasas de rendimiento, ¿ok? Bueno, se supone que el analista financiero tiene que orientar estas inversiones teniendo en cuenta algunos aspectos, ¿no? Entonces, por eso se señala de que hay lineamientos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, se indica de que ninguna de las industrias, petróleo o acero, debe recibir más del 50% de la inversión nueva total. ¿Y cuál es el dinero que se tiene disponible para la inversión? $100,000, ¿no es cierto? A ver, un ratito. A ver, voy a colocar esto. $100,000. Aquí está, $100,000. Eso es el disponible, ¿no? Y como verán, dentro de la industria petrolera hay dos opciones. De la industria del acero también hay dos opciones, ¿no? Okay. En total, 5 opciones. En este lineamiento nos está dejando claro de que ninguna de las industrias debe recibir más del 50% de la inversión a realizar. El segundo lineamiento, entonces ya algunos, me imagino, que están pensando en que va a haber 5 variables, ¿no? Que identifiquen 2 de ellas a la industria del petróleo, las 2 siguientes a la industria del acero y la quinta a bonos gubernamentales, ¿no? Ya están más o menos pensando en eso, correcto. Y eso los va a llevar a relacionar dichas variables para establecer la condición, ¿no? Que señala, ¿no? Que debe recibir, ninguna debe recibir más del 50% de la inversión. Entonces, como que ya van relacionando variables, datos, ¿no es cierto?, para encontrar la restricción. 2, los bonos de gobierno deben ser cuando menos, los bonos de gobierno, ¿no? Ya están identificando la variable, ¿no? Deben ser de cuando menos, hay una condición, 25% de las inversiones de la industria que se haga en la industria del acero. ¿Okay? 3, las inversiones en Pacific Oil son de alto rendimiento, pero también de altos riesgos, por lo que no puede ser más del 60% del total de las inversiones en la industria petrolera. Otra restricción, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones sobre la inversión, considerando que el objetivo es maximizar los rendimientos proyectados? Muy bien. La función objetivo queda claro con esta pregunta, ¿no? ¿Ok? Porque me están diciendo indirectamente que construya un modelo donde se busque como objetivo maximizar los rendimientos de las opciones de inversión, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿se ha leído una vez? Se leerá una segunda vez, ¿no? Para ya ir manejando el lapicero, ir pensando, ¿no? Y eso va a llevar a identificar, pues, los elementos
presentes en esta formulación. Primer elemento, variables de decisión, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan una formulación, tienen que trabajar con este orden, ¿ok? Identificando variable, primeramente, de decisión que va a ser considerada en el modelo, ¿no? Entonces, elemento A será definido como XY, cantidad en dólares invertidos en la oportunidad de inversión Y. El Y, bueno, lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? ¿Ok? Donde Y igual 1 representa los dólares invertidos en este tipo de oportunidad, ¿no? En Atlantic Oil, el I igual a 2, ¿no? Es decir, la variable X2, ¿no? Nos va a representar, ¿no?, la cantidad de dólares invertidos en Pacific Oil y así sucesivamente, ¿no? Definidas las variables de decisión, nos vamos a la función objetivo. ¿Cómo verbalizamos esta función objetivo? Diciendo que lo que vamos a buscar es maximizar la rentabilidad de las inversiones. Y si vamos a maximizar la rentabilidad de las inversiones, las unidades en que debe quedar esta expresión será en dólares. Entonces, por acá vamos a tener que colocar max de Z igual. Este es la tasa de rendimiento en porcentaje, ¿no? Porque nos lo da la tabla. Esta es la inversión en la primera modalidad, la cantidad que se invierten en la primera modalidad de inversión, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que acá simplificamos y nos quedamos con dólares, ¿no? Es muy importante hacer el análisis dimensional, ¿no? Luego pasamos al tercer elemento, que son las restricciones. Y la primera restricción que vamos a presentar nos va a describir la cantidad en dólares disponibles para invertir, ¿no?, en las diferentes modalidades, ¿no?, que existen en el mercado. Bien, en ellas se debe invertir el disponible de $100,000. La segunda restricción, que sería la cantidad en dólares a invertir en la industria del petróleo. Cuando más, ¿no?, un límite superior, ¿no?, dice el 50% de la inversión total. Bien, estamos hablando de la industria, de las inversiones en la industria del petróleo. ¿Cuántas opciones habían? Habían 2, ¿no es cierto? Y estaban relacionadas con las 2 primeras variables. Entonces, por eso es que estoy considerando acá X1, X2, menor o igual que 50,000, ¿no?, que sería el 50% de los $100,000 efectivos. La condición también se da para la inversión en la industria del acero. Por lo tanto, las variables estarán relacionadas con X3 y X4, ¿no?, porque son las variables que identifican las inversiones en la industria del acero. Menor o igual que 50. Cantidad en dólares a invertir en bonos gubernamentales. Cuando menos, ¿no? No dice cuando más, sino cuando menos el 25%. Eso nos lleva a una restricción del tipo mayor o igual. La variable que identifica los dólares invertidos en esta opción, ¿no? Y en este lado, lo que estamos observando son las diferentes inversiones hechas en la industria del acero, donde tenemos, pues, identificadas las variables X3 y X4. Quinta restricción, cantidad en dólares a invertir en Pacific Oil, no más del 60% de la inversión en la industria petrolera. Muy bien. ¿Cuál es esa variable que me identifica la cantidad a invertir en esta opción? La variable X2. Y cuando me dice no más, tendré que utilizar este tipo de desigualdad, ¿no?
que define un límite superior no más allá del 60%, dice, de lo que se puede invertir en la industria, ¿no es cierto? En la industria petrolera, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son esas variables? X1 y X2. Porque para el acero era X3 y X4, ¿no? Bueno. Si revisamos los lineamientos, ya no hay nada más que atender, por lo tanto, se terminaron las restricciones y pasamos al cuarto elemento, condiciones de no negatividad, ¿no? Y bueno, la expresamos de esta manera, ¿no? Para todo x u y mayor o igual que 0, donde y varía desde 1 hasta 5. Y hemos terminado con la formulación. Este problema también es interesante porque nos ayuda a manejar costos, a determinar un número de encuestas para cubrir una demanda de entrevistas, asimismo atender ciertos requerimientos del cliente, ¿no? Porque concretamente se habla de un producto que recientemente se ha lanzado al mercado, ¿no? Y ustedes saben de que todo producto que es nuevo, ¿no? Y se lanza al mercado, demanda, ¿no? Conocimiento de su comportamiento técnico y comercial, ¿no? Y de ahí que es importante realizar estas encuestas de las cuales se habla, ¿no? En este problema. Bien, las encuestas se van a realizar de puerta en puerta, ¿no? En hogares con niños y en hogares sin niños. Estas entrevistas se van a realizar de día y de noche. El número de entrevistas que establece el cliente son 1000 entrevistas. Pero también establece ciertas condiciones. Estas condiciones son las siguientes. Primero, se determina que se van a entrevistar cuando menos 400 hogares con niños. En el segundo punto se dice que hay que entrevistar cuando menos 400 hogares sin niños. ¿Ok? Miren. En el tercer punto se señala que el número total de hogares entrevistados durante la noche, porque durante la noche puede hacerse entrevistas en hogares con niños y sin niños, ¿no? Bien, pues bien, el número total de hogares entrevistados durante la noche sería cuando menos igual al número de hogares entrevistados durante el día, ¿no? También está el cuarto lineamiento. Dice, cuando menos el 40% de las entrevistas para hogares con niños se realizarían durante la noche. Quinto lineamiento, cuando menos el 60% de las entrevistas para hogares sin niños se realizaría durante la noche. Y seguimos con el enunciado. En esta parte ya se está indicando cuál sería el costo por entrevista cuando se hace en hogares con niños durante el día y durante la noche. En hogares sin niños durante el día y durante la noche, ¿no? Como ven, les estoy indicando el costo por entrevista en estos hogares y en las modalidades diurna y nocturna. Bueno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el plan de entrevistas que satisface los requerimientos?
En términos simples, lo que le están preguntando es cuántas entrevistas deberán realizarse de cada tipo, ¿no? En cada tipo de hogar, ¿no? Durante el día y durante la noche, para minimizar, obviamente, los costos, ¿no? Porque tenemos lineamientos, pero aquí tenemos costos. Entonces, sin duda que vamos a minimizar costos. Entonces, aquí es importante la definición de la variable. Tenemos hogares con niños donde las encuestas pueden ser realizadas de manera diurna y nocturna. Entonces, podríamos utilizar, ¿no es cierto?, una variable X y J. Sí, ¿no es cierto? Donde el I representaría el tipo de hogar y el J representaría la modalidad diurna y nocturna. ¿Correcto? Bien. Entonces, si hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la variable X11, ¿qué sería? Número de encuestas en hogares con niños durante el día. Si hablamos de X12, sería el número de encuestas en hogares con niños durante la noche. Y si manejamos la variable X21, nos representaría el número de encuestas en hogares sin niños durante el día. X22, número de encuestas en hogares sin niños durante la noche. ¿Cierto que fácil? Se hace, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es por eso que les presento yo esta tablita y les digo que estas variables nos van a definir, ¿no?, ese número de encuestas que deben realizarse de manera óptima atendiendo los costos, ¿no?, para hacer mínima la función. Está la definición de las variables. Y aquí tendríamos nuestra función objetivo. Minimizar los costos de las entrevistas, ¿no? Esto que representa, ¿no es cierto?, encuestas en hogares con niños durante el día, encuestas en hogares con niños durante la noche, encuestas en hogares sin niños durante el día, encuestas en hogares sin niños durante la noche. Sabemos que aquí debe ser dólares. Las restricciones. ¿Cuántas entrevistas se han contratado? 1000, ¿no? En los diferentes hogares y en los diferentes turnos, ¿no? Bueno, ahí está. La segunda restricción, cantidad de hogares con niños dice, no menos que las entrevistas realizadas durante el día en hogares con niños y sin niños, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, estas entrevistas que se hacen evidentemente durante la noche en los dos tipos de hogares, ¿no?, y las entrevistas que se hacen durante el día en los dos tipos de hogares, ¿no?, con la condición que impone la restricción. En la restricción 5, cantidad de entrevistas a hogares con niños durante la noche, dice,
no menos que el 40% de las entrevistas en hogares con niños. Entonces aquí solamente habría que tomar en cuenta esta variable, ¿no? X1, X12, que son las entrevistas en hogares con niños durante la noche, ¿no? Y por acá tenemos las variables X1, 1 y X12. ¿Y esto qué nos representa? La cantidad de encuestas realizadas en hogares con niños durante el día y durante la noche, ¿no? Así satisfacemos esta condición. Y finalmente, la cantidad de entrevistas a hogares sin niños durante la noche, ¿no? Ahí está la variable, no menos el tipo de la desigualdad, que el 60% de las entrevistas en hogares sin niños, ¿no? Ya sabemos que el subíndice de I igual 2 nos representa hogares sin niños y este 1 y este 2 nos representa los turnos, ¿no? Durante el día y durante la noche. Bueno, y ya no hay más que considerar, por lo tanto, hemos terminado con las restricciones. Y ahora solamente completamos el cuarto elemento, indicando lo que ustedes están viendo, ¿no? Como condición de no negatividad para las variables. Bien. Veamos este otro problema. Este tiene que ver con la producción de productos vinculados con objetos, ¿no? Que se utilizan cuando uno prepara la parrilla. Son cuchillos especiales, ¿no? Para el corte de las carnes, ¿no? Bueno. Estos productos se fabrican en 4 máquinas, por lo que se conoce la capacidad en horas mensuales de cada una de las máquinas, ¿no? La máquina 1 tiene 1.500 horas por mes, la máquina 2, 1.400 horas mes, la máquina 3, 1.600 horas, ¿no? Es el recurso disponible, y la máquina 4, 1.500 horas mes, ¿no? En la tabla que se está mostrando, ¿no? Vemos información de tiempos de procesamiento, ¿no? Estos cuchillos que van desde la A hasta la E, ¿no? Y como observan los datos en esta tabla, todos requieren de estas máquinas, ¿no? Tanto el cuchillo A como el C como el E requieren de la máquina 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos el tiempo de procesamiento expresado en horas por unidad, ¿no? Quiere decir entonces que el cuchillo C en la máquina 2 utiliza 0.05 de hora, ¿no? En la máquina 4 utiliza el producto C 0.20 horas por unidad de producto. Okay. Bien, entonces, por un lado tenemos el tiempo en horas máquina que consume cada producto, ¿no es cierto? Y por otro lado hemos dejado atrás la capacidad disponible en horas mes de estas máquinas. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Ya voy tomando en cuenta esa información. También el texto describe que cada producto contiene una cantidad diferente de 2 materias primas básicas. ¿Cuáles son? La materia prima 1 y la materia prima 2. Se conoce el costo en dólares por onza de cada una de estas materias primas, ¿no? El caso de la materia prima 1 cuesta $0.5 la onza. Y la materia prima 2 cuesta $1.5 onza. Si se utilizan estas materias primas, tiene que haber una cantidad disponible, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuáles son esas cantidades disponibles? 75.000 onzas de materia prima 1
y 100.000 onzas de materia prima 2. Ok, bien. Bueno, eso es lo que nos dicen, pero sí, razono un poco, digo, ¿no? Entonces me tendrán que dar cuánto consume cada producto, ¿no? De estas materias primas. Ok, entonces esa información viene en la tabla siguiente. Y aquí tienen. El producto A necesita de la materia prima 1 4 onzas por unidad. De la materia prima 2, 2 onzas por unidad. ¿Cuál es el precio de venta de este producto A? $15 la unidad. Okay. Entonces, en esta tabla lo que estamos viendo es el consumo de las materias primas, ¿no? Para cada unidad de producto, expresado en onzas, y el precio de venta unitario de cada producto. Bien. Vamos entonces relacionando lo que hemos leído hasta este momento, ¿no? Con respecto a este problema, ¿no? Bien, como les decía, hemos visto la cantidad en horas máquinas para cada tipo de producto, la disponibilidad de horas máquinas. Sabemos que hay dos tipos de materia prima que se van a utilizar, ¿no? Conocemos la cantidad de onzas que se utilizan de cada tipo de materia prima por unidad de producto y también el costo y la disponibilidad de estas materias primas y el precio de venta. Muy bien. Seguimos leyendo y al final nos dice, el objetivo es maximizar las ganancias, ¿no? Y en ese contexto hay que formular el problema. Muy bien. Ganancias. ¿Qué tenemos? Precio de venta, ¿no? Ya tengo los precios de venta, muy bien. ¿Qué tendría que calcular? Costos. Pero estos costos van a estar relacionados ¿con qué? Con la materia prima que se utiliza, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya por ahí ya voy encontrando, ¿no? Cómo expresar la función objetivo. Claro está de que ya se han identificado 5 productos, ¿no? Los que esta empresa pues produce y quiere tomar la decisión óptima de cuánto producir de cada uno de ellos. Bien, entonces 5 variables, una función donde se va a maximizar las ganancias o las utilidades considerando precio de venta y costos vinculados a la producción. Y en cuanto a las restricciones, tengo las capacidades de máquina que no se deben exceder en la obtención de los productos que hacen uso de ellas, ¿no es cierto? Y también hay disponibilidad de recursos. Entonces, todo eso es lo que he asociado, ¿no? Y lo que lo tengo en mente, ¿no? Para plasmar el modelo. Y entonces comenzamos con las variables de decisión, ¿no? La función objetivo. Por aquí estamos trabajando primero el ingreso total. Estos coeficientes son los precios de venta unitario de cada tipo de producto. Y vamos a encontrar los costos. Los costos por materia prima. Bien. Para el cuchillo tipo A, de acuerdo a la tabla, nos dice que utiliza 4 onzas de la materia prima 1 por unidad de producto. De la materia prima 2 utiliza 2 onzas. Pero el costo de la materia 2 es $1,5 por onza. Y de la materia prima 1 es $0.5 por onza. Entonces, muy bien, todo esto lo tomo en consideración para poder encontrar el costo por materia prima para el cuchillo tipo A. ¿Es cierto? Procedemos de manera similar para los otros casos.
y llegamos a estos resultados. Una vez que tenemos estos resultados, lo llevamos a la función objetivo, donde ya hemos registrado los ingresos por venta, ¿es cierto? Y luego, como verán ustedes, tengo una expresión simplificada porque he reducido términos, ¿no? Esta es la respuesta correcta para la función objetivo. No puede dejarse indicado, tiene que llegarse a esta simple expresión. Bien. Ahora las restricciones. Se tomará en cuenta la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3 y la máquina 4. ¿Y qué dice la primera restricción? Que la capacidad de la máquina 1 no puede exceder a 1.500 horas mes. Muy bien. ¿Y la máquina 1 se emplea para qué productos? Para todos los productos, desde la A hasta la E. Recuerden que de acuerdo a la tablita, el producto A consumía 0.05 horas por unidad en la máquina 1. El producto B, 0.15 horas por unidad de producto B en la máquina 1. Entonces, lo que estamos viendo como coeficientes para las variables del lado izquierdo de esta restricción son los consumos en hora, ¿no es cierto?, máquina, de esta máquina 1 para los diferentes tipos de productos, ¿no? O sea, las horas máquinas que requiere cada unidad de producto A, B, C, D y E en este tipo de máquina. Por lo tanto, los recursos consumidos en estos productos de la máquina 1 no debe exceder a lo que existe como disponible, ¿no? Muy bien. De igual manera pensamos para la segunda restricción, tercera y cuarta restricción. Y como hay disponibilidad de recursos de materia prima 1 y 2, ¿no?, expresamos las restricciones correspondientes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que estos coeficientes representan onzas de materia prima 1 consumida por unidad de producto, A, B, C, D y E, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de recursos que se utilice no debe exceder al disponible que existe de este tipo de materia prima 1. De igual forma, para la materia prima 2, ¿no? Una unidad del producto A demanda 2 onzas por unidad, ¿no es cierto? Del B, 8 onzas por unidad. Pero todo este consumo, ¿no?, para los productos A, B, C y D tampoco deberían exceder al disponible que existe. Bien. Ya no hay otra consideración a tomarla en cuenta, ¿no? Por lo tanto, ya quedarían ahí las restricciones, ¿no? Y pasaríamos a la condición de no negatividad, ¿no? Bueno. Y ahora llegamos a otro problema, donde también está relacionado con la producción, pero tiene un detalle, ¿no?, que hay que no descuidarlo porque nos podría llevar a error, ¿no? A ver. Se habla de 4 productos, en este caso, ¿no? Utiliza 4 máquinas. Los datos de esta tabla muestran minutos por libra de producto, ¿no? O sea, el producto B, por ejemplo, necesita en la máquina 1 6 minutos por libra a procesar de producto B, ¿no es cierto? Eso es lo que está indicando, ¿no? El D, por ejemplo, el producto D en la máquina 3 necesita 2 minutos por libra, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es lo que describe, ¿no?, los datos de esta tabla. Bien.
Cada máquina, nos dice, está disponible 80 horas, ¿no? 80 horas a la semana. Los productos A, B, C y D se pueden vender, ¿no? Nos dicen a 8, 6, 5 y 4 dólares la libra. Ok. Entonces aquí ya ustedes también deben estar atentos, ¿no? Y dicen, bien, son 4 productos y estos se venden en dólares por libra. Y digo atentos porque esta partecita de aquí les va a ayudar a definir la variable de decisión. ¿Okay? Bien. Los costos variables, dice, de trabajo son de 3 dólares por hora para las máquinas 1 y 2 y de $1 por hora para las máquinas 3 y 4. ¿Qué nos están dando entonces? El costo horario para las máquinas 1, 2 y máquinas 3 y 4. Adicionalmente observamos que también nos dan el costo del material para cada libra de producto A. Es de 3 dólares. El costo del material, dice, es $1 para cada libra de productos B, C y D. Entonces, debemos estar atentos de que identificamos costo de máquina o costo por uso de máquina y costo por uso de material por libra de producto, ¿no? En el caso del costo horario de las máquinas 1 y 2 es de 3 dólares, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y el costo de las máquinas 3 y 4 es de un dólar, ¿no? Bien. Igualmente, el costo del material por libra de producto, ¿no? Tenemos para el caso de la 3 dólares y para los casos B, C y D, ¿no? $1. Bueno, estoy tratando de resaltar porque lo vamos a utilizar, ¿no? Lo vamos a utilizar. Muy bien. ¿Qué más dice? Se pide formular el problema de programación lineal que maximice los beneficios, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas variables habrán? 4. ¿No? Y se están definiendo como la cantidad en libras de producto a fabricar por semana. ¿Okay? Su función objetivo, similar a la anterior, porque hay ingresos por venta, ¿no? Conocemos cuánto nos cuesta, ¿no? En cuánto se vende, ¿no? Los productos A, B, C y D, ¿no? En dólares por libra, ¿no? Hay ingresos por venta. Y también tenemos costos, ¿no? Pero en este caso, costo de trabajo en máquina y costo del material. Bien. Parcialmente trabajamos el ingreso por venta, ¿no? Aquí tenemos 8 dólares libra. El X1 está definido en libras, ¿no? Se simplifica, queda dólares. ¿No es cierto? Bien. Y en este caso ya estamos calculando, ¿no? El costo que genera procesar, ¿no? Estos productos en máquinas, ¿no? Bien. Vamos a hacer el cálculo para la máquina 1 y luego esto se repite, ¿no? Bien. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos, ¿qué significa X1? Cantidad en libras del producto A por semana. ¿No es cierto? Perdón, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuántos minutos se emplea en la máquina 1 para este producto? O por libra para este producto. De acuerdo a la tablita, son 10 minutos por libra. El producto está expresado en libras, ¿no es cierto? En libras a fabricar por semana. En el caso del producto B, ¿no?
¿cierto? Que está representado por X2. Este necesita en la máquina 1 6 minutos por libra. El producto C necesita 5 minutos por libra y el producto 4 necesita 2 minutos por libra. Entonces, ¿qué tenemos dentro de esta expresión? La cantidad en minutos por libra que se utiliza en la máquina 1 para procesar cada uno de estos productos. Muy bien. Pero ¿cuánto nos cuesta por hora la máquina 1? $3 por hora. Muy bien. Yo debo de tener, es cierto, como unidad de medida en esta expresión, dólares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente transformar, ¿no? Llevar estos $3 por hora a dólares por minuto. Entonces, ahí ya simplificamos y nos vamos a quedar minutos. Bueno, aquí con este minuto se cancela, se cancela, se cancela y quedamos con dólares. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, aquí hay que tener mucho cuidado porque esta es una trampita, ¿no? Si no nos damos cuenta, okay, caemos en el error. Bueno, igual a este procedimiento que nos lleva a esta expresión final, ¿no? Lo aplicamos para la máquina 2, para la 3 y para la 4. ¿Correcto? Muy bien. Calculando el costo del material, ¿no? Bien, esto es simplemente tomando los datos que da el enunciado, ¿no? Para el producto A es $3 por libra, ¿no? Para el caso del material y de $1 por libra. Bueno, estoy llevando simplemente los datos. Pero como yo quiero encontrar el costo total, ¿no? Tendré que reunir el costo de trabajo por uso de máquina y el costo por material. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a sumar esta columna, esta otra y esta otra, ¿no? Para poder encontrar el costo por uso de máquina para los respectivos productos, ¿no? Bien, aquí el resultado es, a ver, por acá, punto 9, aquí es punto 65, punto 55 y punto 35. Entonces, a este valor de punto 9 le vamos a sumar 3. Y por eso aquí aparece 3.9. A este valor que era 0.65 le vamos a sumar 1 y tendremos 1.65. Este valor que era 0.55 le sumamos 1 y tenemos acá el resultado. Y por acá era 0.35 que sumado con 1 va a dar 1.35, ¿no? Entonces, ingresos por venta menos costos. Y tendremos la expresión de utilidad, ¿no? ¿Ok? Lo demás ya se ha aplicado en el caso anterior, ¿no? ¿Ok? Recuerden de que la máquina está disponible, ¿no? Está disponible, nos dicen 80 horas, ¿no? Entonces, quiere decir que el uso que se le da a la máquina, ¿no? No puede exceder al recurso disponible, obviamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el lado izquierdo de la desigualdad? ¿Qué es lo que tenemos? Los minutos por libra, ¿no? Que consume el producto X1 en la máquina 1. ¿Correcto? Igual, aquí tenemos los minutos por libra que consume el producto X2 en la máquina 1, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, pero aquí tenemos, recuerden, minutos, 10 minutos por libra. Y X1 está expresado en libras. Entonces, si hacemos la simplificación, se va a ir, ¿no es cierto? ¿Qué se va a ir? Libras con libras, y aquí nos va a quedar minutos.
Entonces, quiere decir que en el lado derecho de esta restricción también debemos de tener minutos, ¿ok? Es importante que ustedes hagan la evaluación dimensional. Si tienen en el primer miembro minutos, en el segundo miembro tienen que tener minutos. Por eso es que las 80 horas disponibles en la máquina 1, 2, 3 y 4, ¿no?, se han llevado a minutos, ¿no? Por eso los 4.800 minutos disponibles por semana, ¿no?, en cada uno de los casos. ¿Ok? Si no, no tendría lógica. ¿Ok? Mucho cuidado. Por eso yo siempre les recomiendo, hagan el análisis dimensional para ver si están en lo correcto. Así que no se olviden. Luego viene el elemento 4, porque ya no tenemos más restricciones, la condición de no negatividad, ¿no? Bien. No se olviden de este cuarto elemento, ¿no?, para tener la formulación completa. Este es otro problema bastante interesante, ¿no?, que habla sobre composición de productos. Habla de doña Elvira, que produce hamburguesas, dos tipos de hamburguesas, tipo 1 y tipo 2. En cada uno de estos tipos de hamburguesas debe ir carne blanca en un porcentaje determinado. Por ejemplo, en la hamburguesa tipo 1 dice que ella debe contener 70% de carne blanca y su precio de venta es $4 libra. En el tipo 2 debe haber una presencia del 60% de carne blanca y se vende a $3 libra. Si seguimos con el texto, se señala que a lo más se puede vender 50 libras de hamburguesa tipo 1 y 30 libras de hamburguesa tipo 2, ¿no? Ya las restricciones del mercado. Bueno, para preparar estos dos tipos de hamburguesa, doña Elvira utiliza dos tipos de pavo. Cada uno de ellos tiene un costo diferente y tiene también rendimientos de carne blanca y carne oscura diferente. ¿Cuánto le cuesta el pavo tipo 1? $10. Y produce 5 libras de carne blanca y 2 libras de carne oscura. El tipo 2 cuesta $8 y produce 3 libras de carne blanca y 3 libras de carne oscura. ¿Qué cosa pide el problema? Maximizar las utilidades de doña Elvira por la venta de estos tipos de hamburguesa. Entonces, como hay condiciones que tienen que cumplir, ¿no?, estos productos de porcentaje de carne blanca, ¿cierto? ¿Ok? Nos lleva a definir las variables con dos subíndices, ¿no? Fíjense que aquí, en el caso de las dos primeras variables, estamos considerando libras de carne blanca, ¿no?, presentes en la hamburguesa tipo 1. X11, ¿no? Entonces, el primer subíndice para indicar el tipo de carne y el segundo subíndice para indicar el tipo de hamburguesa. X12 será entonces libras de carne blanca en la hamburguesa tipo 2. En consecuencia, la variable X21 quiere decir libras de carne oscura en la hamburguesa tipo 1. Libras de carne oscura en la hamburguesa tipo 2. Y estas dos variables que están indicadas al final, Y1 y Y2, para relacionar la cantidad de pavos de tipo 1
en el caso de Y1 y Y2, cantidad de pavos tipo 2. Y fíjense que cuando las variables se definen bajo esta connotación, ¿no? Fácilmente van a fluir las relaciones que hay entre ellas. A ver, empecemos. ¿Cuál va a ser la función objetivo? Les decía que se busca maximizar las utilidades para doña Elvira, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, los ingresos por la venta de estos tipos de hamburguesa, ¿no? Recuerden que la hamburguesa tipo 1, que tiene la composición de carne blanca y carne oscura, ¿no? Se vende a $4 libra. La hamburguesa tipo 2, que también tiene composición de carne blanca y carne oscura, se vende a $3 la libra, ¿no? Y los costos van a devenir de la compra de los pavos, ¿no? El tipo 1, 10 y el tipo 2, $8, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos los ingresos y los costos, ¿no? Entonces, simplemente nos queda hacer la expresión de la función objetivo que quedaría allí. Y en cuanto a las restricciones, bueno, tenemos que comentar con respecto a la hamburguesa 1, ¿no? Que esta hamburguesa tipo 1 debe contener de carne blanca, el primer subíndice, ¿no? Una cantidad, no menos del 70% en su composición. En el segundo caso, ¿no? Que ya define la segunda restricción, nos dice que la hamburguesa tipo 2 debe contener al menos 60% de carne blanca. Recuerden que el primer subíndice es libras de carne blanca en la hamburguesa, en este caso, tipo 2, segundo subíndice. Nos dice al menos, por lo tanto, mayor o igual que 0.6 de la composición presente en este tipo de hamburguesa. También nos señala que se puede vender a lo más 50 libras de hamburguesa tipo 1. Bien, la hamburguesa tipo 1, es cierto, que indica el segundo subíndice, tiene una composición de carne blanca y carne oscura, ¿no? Todo esto representa la hamburguesa tipo 1, menor o igual que 50. ¿Se puede vender a lo más 30 libras de hamburguesa tipo 2? Bueno, manejamos la restricción de manera similar a la anterior. En la restricción 5 habría que indicar que no se puede emplear en la preparación más carne blanca de la que se tiene disponible. ¿No es cierto? Porque el recurso ahorita es la carne blanca y la carne oscura. Y estos provienen de los pavos. ¿No es cierto? Entonces habría que tener en cuenta el rendimiento de carne blanca en los pavos. Y por acá lo que consumen libras cada una de las hamburguesas, ¿no? Por eso lo estamos relacionando con las 5 libras que provienen del pavo tipo 1 y las 3 libras que provienen del pavo tipo 2, ¿no? Haciéndole referencia de la carne blanca. Y finalmente tenemos acá también con relación a la carne oscura, que no se puede usar más de lo que se tiene disponible, ¿no? Entonces, para los tipos de hamburguesa que hacen este requerimiento de recurso, ¿no? No puede exceder a lo que los pavos rinden, ¿no? Con respecto a este tipo de carne oscura. Y ahí está entonces representada esta restricción. Y ya no nos quedaría nada suelto para dar por terminado con las restricciones, ¿no? De este modelo. Y las condiciones de no negatividad que deben quedar ahí determinadas. Bueno, con esto hemos terminado el caso de doña Elvira, ¿no? Hay también casos de rendimiento de proceso, ¿no?
de encontrar asignación óptima de recurso humano para la realización de trabajos, ¿no? Un problema también de mezcla, ¿no? Que sin duda es interesante porque se tienen que cumplir ciertas especificaciones, ¿no? Y un problema donde hay que manejar proporción de variables. Me gustaría que los vayan viendo, los vayan analizando, porque como les digo, son pues problemas tipos, ¿no? Con los cuales ustedes van a tocar, ¿no? En la solución de problemas que en algún momento van a tener el enunciado, ¿no? Y que necesitan de la práctica, evidentemente, para familiarizarse, ¿no? Con estas estructuras en un primer momento, para luego ya empezar a ver los métodos de resolución. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bueno, estamos con el tiempo ya ajustado, ¿no? Tal vez tengan otra clase. Y Así disculpe, disculpe, el archivo lo va a subir porque estaba buscando y no está la sesión 4, solo la 3 y una parte de la 4, pero no de los problemas que estábamos viendo. Ya, ok. Entonces, terminando la sesión, lo voy